Análisis de la energía eléctrica en instituciones de educación superior, a cargo de la ingeniera Elizabeth Coenes. Elizabeth, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. La verdad que es una alegría, un placer poder estar compartiendo estas jornadas vía online, debutando en este espacio virtual. Pero bueno, muy feliz de poder compartir un proyecto con el que voy a compartir también la presentación con el doctor Luis Silva. Antes que arrancar la presentación, quiero hacer una mención sobre este apoyo conjunto que tenemos de la Universidad de Rafaela, Universidad Nacional de Rafaela. Les comento que el doctor Luis Silva es director de la Diplomatura Universitaria de Eficiencia Energética y Energías Renovables de la Universidad Nacional de Rafaela y vicedirector del Centro de Investigación y Transferencia de la Universidad de Rafaela del CONICET. Esto solamente para contar, sé que tiene un vasto currículum, pero me parecía relevante comentarles el apoyo y el acompañamiento que tengo de este profesional. Bueno, voy a arrancar con la presentación, cosa de aprovechar bien el tiempo. Espero que se vea en mi pantalla. Bueno, este es un proyecto federal. Es un proyecto en el cual fui invitada a participar a fines del 2019. Este proyecto justamente lo promueve la Universidad de Rafaela, con su director, con el que estoy presente, y es un proyecto de eficiencia energética en, como ven, 18 universidades y 12 provincias de nuestro país. Y creo que se han sumado más, lo cual después, en todo caso, vamos a incorporarles los detalles. La verdad que es un orgullo participar de este proyecto. Este proyecto obviamente lo que busca es justamente considerar y analizar nuestros consumos energéticos en edificios públicos y, bueno, obviamente nuestras universidades. En principio, en esta presentación voy a hacer algunos conceptos claves para poder avanzar en las presentaciones, pero me parecía pertinente hablar sobre lo siguiente. Bueno, sobre nuestras fuentes de energía. Como ustedes saben, nuestras energías se pueden clasificar de acuerdo a nuestro proceso de obtención o de acuerdo a su capacidad de renovarse. En cuanto al proceso de obtención, como saben, bueno, tenemos las energías primarias y secundarias, dependientes generalmente, o las directas hidráulicas, eólicas, solares, secundarias que serían dependientes de, por ejemplo, derivados de petróleo o de combustión, carbón. Y bueno, su capacidad de renovarse claramente son aquellas que son sostenibles en el tiempo, obviamente las energías limpias, las renovables, solares, eólicas, hidráulicas, y las no renovables que, bueno, hablan de los procesos de combustión y no tan. Dentro de la variedad de recursos que podemos hablar sobre recursos energéticos, estoy segura que mucho de esto todos lo tienen muy claro, pero nos parecía pertinente hablar sobre estos recursos porque son recursos que evidentemente no los estamos poniendo en juego en nuestra matriz energética, y me parece que el compromiso de una universidad es hablar sobre este tipo de recursos que tenemos que trabajarlos, ¿no? La biomasa, energía geotérmica, energía hidráulica, petróleo. Bueno, el petróleo sabemos perfectamente que está en uso y que que tendríamos que empezar a revertir ese uso, ¿no? Energía solar, nuclear, eólica, gas natural. Bueno, estos recursos están, tenemos que usarlos, tenemos que considerarlos, incorporarlos dentro de nuestra matriz, forma parte de nuestras consignas para que sea sostenible nuestra matriz energética, ¿no? Y claramente el concepto de una eficiencia energética habla de un proceso sistémico en el cual no se habla solamente de una valoración económica, un ahorro económico, se habla de una responsabilidad corporativa, una disminución de emisión de carbono, calcular el ahorro energético, que sea sostenible, cuidando el medio ambiente. Todo esto habla de una eficiencia energética. Por eso cuando hablamos de eficiencia energética me parece tan interesante poder analizar todo esto desde un ámbito académico. Tenemos un compromiso social las universidades con nuestro entorno. Entonces, y justamente sobre esto tenemos que hablarlo y traerlo a mesa. Y
constantemente remarcarlo, ¿no? Aprovechar la energía aprovechada y la energía perdida. Esto, por supuesto, que cuando hablamos de eficiencia energética es manteniendo la calidad del servicio. Nunca se disminuye la calidad. Entonces, una cosa es la energía consumida y, por el otro lado, el producto final, y sin sacrificar la calidad del servicio. Cuando hablamos de sustentabilidad, y acá es donde me parece tan interesante la presencia de una universidad, es la capacidad que tiene la sociedad para hacer uso consciente y responsable de sus recursos. Cuando nosotros planteamos el uso de nuestros recursos, claramente tenemos que pensar no solo en nuestras generaciones que consumen, tenemos que pensar en las generaciones futuras. Y ahí creo que es fundamental, es fundamental. Discúlpeme la reiteración, pero la universidad tiene que asumir este compromiso. Por eso para mí este proyecto está enmarcado justamente en un contexto de compromiso nacional. Nuestra matriz energética tiene que revertirse. Tenemos compromisos enmarcados justamente en normativas. Y sobre esto tenemos que hablar. Por eso me parecía tan interesante esta propuesta de trabajo. A ver, bueno, avancemos un poquito. Sobre las normativas, perdón. Sobre las normativas, y acá es donde me parece que poco se habla, y tenemos que traerlo a tapete porque hace bastante que se viene hablando. De hecho, desde el 92 hay una ley, la 24.065, que habla sobre la ley del marco regulatorio eléctrico de todo el sistema nacional, y a partir de ahí avanzaron muchísimas normativas, estableciendo claramente este desarrollo de crecimiento energético con la inserción de las energías renovables, con las condiciones sobre justamente cómo debemos ir modificando esta matriz de una manera escalonada. Me pareció interesante hablar de esta normativa porque, por ejemplo, Formosa no está adherida al sistema, o si está adherida todavía no lo incorporamos, que es, por ejemplo, la ley 27.427 del régimen de fomento de generación de energías renovables integral a la red eléctrica, en la cual los usuarios prácticamente pueden ser hacedores, generadores de su propia energía y conectarse a la red. Y de hecho, todo aquello que generan serán debitados de sus consumos, ¿no? Entonces, si esta ley nos permite pensar que nuestras demandas tienen soluciones. Nosotros en el norte, en Formosa, y le aprovecho y le cuento al doctor Luis y a todos los que están oyendo vía streaming, en el norte tenemos un alto consumo de energía por el sistema de refrigeración. Nuestros ambientes tienen que estar climatizados, nuestros ambientes tienen que tener un ámbito confortable en temperatura. Y de hecho nuestras temperaturas en promedio superan los 28 grados anuales. Es decir, estamos requiriendo un consumo energético que tenemos que generarlo y replantearlo, ¿no? Sobre el programa de etiquetado de eficiencia, esto es un programa ya nacional establecido con las normas IRAN y claramente establece la calidad de eficiencia energética que deben tener nuestros artefactos. Es decir, no es casual pensar que hoy por hoy todos los artefactos tienen que tener un etiquetado. Y de hecho, no solo los artefactos conectados al sistema de energía, sino también lo que es la valoración ambiental, también el diseño arquitectónico también tiene que pensarse de una manera de etiquetado, pensando justamente en un confort y una eficiencia energética. Y sobre esto de lo que viene facturado y lo que viene generalmente desde el cobro de un servicio, me parecía interesante pensar qué es lo que pagamos cuando pagamos el consumo energético. Seguramente muchos de los que están presentes saben perfectamente esta ponderación, pero viene bien pensarlo, viene bien reflexionar sobre aquel consumo que estamos abonando. Nuestro consumo es un vaso de cerveza. En el norte se toma mucha cerveza. Bueno, justamente eso que se representa como la cerveza en un vaso es la energía activa. Y lo que es la espuma es la energía reactiva. La suma de esos dos es justamente lo que se abona y justamente hay una ponderación entre la relación entre la energía reactiva y la energía activa.
que se denomina el coseno phi, que es lo que justamente se representa en un triángulo. Ese coseno phi es una ponderación de la calidad de energía que estamos absorbiendo en la red. Nosotros tenemos que ser responsables sobre nuestra energía reactiva, como usuarios. Y acá es donde me parece interesante analizar eso que se factura. Otra cosa que también, entre todos los factores de valoración y de pago de servicio, se habla de una potencia instalada, un factor de carga, una demanda, una carga horaria, un determinado horario de uso. Entonces tenemos horarios picos, horarios valle, horarios restos. Las universidades generalmente tienen consumo en horarios picos. Muchas universidades de nuestro país, y más en el norte, por nuestras temperaturas, ingresamos y nos conectamos al sistema de conexión energética en un horario pico. Por consiguiente, nuestra ponderación, nuestro consumo es importante. Es muy importante analizar esto, ¿no? ¿Qué tipos de usuarios y qué tipos de niveles de tensión vamos a consumir en los campus universitarios? Y bueno, generalmente somos, como ven, nuestros usuarios somos un usuario mediano, con una potencia mayor a los 50 kilowatts, una tensión media, es decir, estamos hablando de un sistema energético que tiene unas ciertas características. En los campus universitarios, en general, se dan este tipo de... Esta identificación que se está tratando de hacer es porque justamente estamos estudiando y haciendo un análisis de nuestros consumos. Nuestro campus, como lo conocen, es justamente un campus que ya está bastante desarrollado y afortunadamente así se está dando. Como ven, tenemos diferentes módulos. Tenemos los módulos obviamente, educativos, tenemos la área de los laboratorios, y hay un espacio en el cual ya lo hemos hablado el año pasado, sobre el emplazamiento del Laboratorio de Energías Renovables. Yo el año pasado lo había presentado en la jornada de Ciencias Técnicas. Este año me agarró la pandemia, por eso todavía no logramos avanzar en el emplazamiento, pero es uno de los objetivos. El Laboratorio de Energías Renovables me parece que con la mano de este proyecto, me parece que puede tener mucha fuerza. Justamente nosotros debemos identificar nuestros consumos, debemos modificar nuestra matriz de consumo, debemos analizar esta transferencia que hace la universidad. Justamente sobre ese tipo de transmisión, analizar las variables que caracterizan el uso de la energía, consumo energético, costo energético, sistemas de los consumidores, todo esto que venía hablando, ¿no? El perfil del uso distinto de los equipos que componen el sistema. Este tipo de balance se hace tanto en todos los campos como a nivel nacional. Y solamente presentar lo que ya había presentado yo el año pasado en la jornada de Ciencias Técnicas, esta propuesta del Laboratorio de Energías Renovables como una propuesta bioclimática que lo tenemos que pensar en el norte, puesto que nuestras arquitecturas deben tener una orientación correspondiente, nuestros diseños, no solo la alimentación energética de esas estructuras, sino también todo lo que es la solución arquitectónica. Por eso el planteo del asolamiento, el planteo de justamente el diseño, analizando la tramitancia térmica y las soluciones de los materiales que deben dar respuesta a esta construcción bioclimática, ¿no? Solamente presentarles un esquema de ese laboratorio que en su momento se pensó y que sigue en pie. No, para nada, al contrario, está cada vez más fuerte. Bueno, dentro de la transferencia, la demostración de la eficiencia energética, energías renovables para la promoción de la cultura y difusión del conocimiento, eficiencia energética e implementación de las normas ISO 5001, otro marco normativo que lo tenemos a disposición y que justamente es una herramienta necesaria en este caso, ¿no? El tema de la eficiencia energética. Bueno, ahora le voy a dar pie al ingeniero, al doctor Luis Silva, que justamente es el director del proyecto PROFE. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos y todas. Les sigo contando yo puntualmente lo que es el proyecto en estos 5 minutitos que quedan, un poco sobre el contexto, la motivación que dio lugar al proyecto.
luego un poco la evolución que ha tenido hasta el momento y en qué grado de implementación estamos actualmente. Es un proyecto relativamente nuevo, pero con una velocidad de crecimiento, pese a la pandemia, bastante importante. Hubo un trabajo allí por el año 2014, que en realidad lo que hizo este brasileño cruzó variables de las Naciones Unidas, que miden el IDH, el Índice de Desarrollo Humano de los países, y el nivel de consumo de energía. Cada uno de esos 184 puntos rojos que aparecen allí es el cruce de esas variables. Cuanto más alto están, más energía consumen per cápita, y cuanto más desplazado a la derecha, mejor calidad de vida tienen. Nosotros lo que propusimos ya el año pasado fue este mismo trabajo, pero desglosado por continentes. Lo que hicimos fue trazar una recta de ajuste, una curva de ajuste, que es esa que ven allí en línea de puntos rojos, y luego desglosamos esto mismo trabajo, pero por continentes. El más pobre, el que está más hacia la izquierda, descubrimos que es también el que está más hacia abajo, que es el continente africano. Esos 54 países tienen un bajo desarrollo humano y también un bajo consumo de energía. Luego viene nuestro continente, que es esos puntos rojos que figuran allí. Luego lo que llamamos Australasia, ahí conviven lo que son los países más desarrollados de Oceanía, junto con muchos países asiáticos del sudeste asiático, y otra región de puntos son los países árabes, que despilfarran bastante la energía porque, bueno, les sobra. Y luego lo que están más ahí amuchadito, bien a la derecha y sin subir tanto, son los países europeos. ¿Y esto por qué es también, ¿no? Lo primero que vemos es que hay una correlación entre el consumo de energía y el índice de desarrollo humano, y cuanto más bajo estamos en el índice de desarrollo, es casi todos los países están pegaditos a la recta de ajuste. Esto quiere decir que para subir en un determinado porcentaje la calidad de vida, eso inherentemente implica subir el consumo de energía. Pero ahora bien, luego de que tengamos un índice de desarrollo humano del orden del 70%, esos puntos se empiezan a dispersar, y ahí es en donde yo creo en la movilidad social ascendente. Así que si uno piensa un país que se está desplazando hacia la derecha, mejorando su acceso a la educación, a la salud, mejorando su nivel de desarrollo, va a tener que empezar a trabajar a partir de índices de desarrollo del 70-80% en ser eficiente, para evitar que se continúe acoplando el crecimiento del consumo energético con el crecimiento del índice de desarrollo humano. Eso se puede romper, y de hecho han habido países de la OCDE, que es la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, que lo han logrado, que son justamente países europeos. Esto, bueno, una cuestión de la evolución del consumo de energía. Si vemos allí la línea de puntos, que es la evolución de la población, no acompaña realmente al crecimiento del consumo de energía en los últimos 200 años. Esto lo que quiere decir es que el consumo per cápita ha ido aumentando considerablemente. Y por último, lo que le venía diciendo tiene que ver con el consumo de energía de los países de la OCDE. Estos países europeos, a partir de mediados de la década del 70, cuando se produjo la crisis del petróleo, lo que han apostado fue por políticas de eficiencia energética. Esto quiere decir obtener mayores o iguales beneficios consumiendo menos energía. Y lo que ven allí en amarillo es cuánto hubiesen consumido de energía si no hubiesen aplicado estos programas de eficiencia energética. A partir del año 2002 aproximadamente, lo que se ve es que la principal fuente de energía de estos países es la eficiencia, es lo que se ahorraron. Así que por eso la importancia de apostar a esto. Si vemos allí, esa es la energía, lo que acabamos de ver recién, pero retrocedemos una década hacia el 65, y lo que vemos es el PBI, GDP en inglés, hasta el 75 acompañaba el crecimiento del PBI al consumo de energía, y a partir de la implementación de estos programas consiguieron desacoplar la curva del crecimiento respecto de la curva del consumo de energía. Nosotros en Argentina, hasta que tuvimos crecimiento 2014-2015, lo que encontramos es esta misma correlación, y la idea es que evitar seguir creciendo o empezar a crecer con la consecuente incremento del consumo de energía. Para eso, lo que necesitamos es desacoplar la curva de crecimiento económico respecto a la del consumo de energía, y para eso hacen falta políticas estatales para apostar a la eficiencia energética. Y este proyecto, somos empleados estatales, somos universidades nacionales, y este proyecto apuesta fuertemente a conseguir ese desacople. El ejemplo empieza por casa, así que si vamos a educar en una universidad, también tenemos que fomentar y facilitar programas de eficiencia energética. Para empezar el proyecto, estudiamos trabajos similares en otros países: Australia, Portugal, China, Arabia Saudita, Tailandia, Escocia, Canadá, Ucrania,
y lo poco que había aquí en nuestro país, y a partir de ahí escribimos el programa fue aprobado originalmente con estas poquitas universidades. Ahí estamos, únicamente éramos 3 universidades de Córdoba y de la provincia de Santa Fe. Luego se sumó otras ciudades y más provincias, ahí éramos 9 universidades, eso ya a fines de 2018, inicio de 2019, y como recién comentaba la colega, la ingeniera Elizabeth, esta es la distribución geográfica que tenemos actualmente y lo que le da ese fuerte carácter federal, que es importante porque nos ayuda a tener también información de diferentes zonas bioclimáticas. No es lo mismo Formosa que, como vemos allí, una universidad en La Pampa, por ejemplo. Bien, bueno, nos reunimos periódicamente, este año va a ser virtualmente el mes que viene, allí conseguimos presupuesto, compramos equipamientos, y estos equipamientos lo que hacen es medir. Ahora voy a explicar bien por qué hay que medir para hacer eficiencia energética. Algunas instalaciones, UTN Reconquista, Rafaela, bueno, esto como de costumbre, algunos resultados. Tenemos allí publicaciones de los resultados para que no únicamente las propias universidades, sino que toda la comunidad se valga del conocimiento generado. También lo estamos implementando en escuelas secundarias, escuelas de educación técnica, y bueno, la idea es en nuestro campus, si ven allí, una serie de paneles fotovoltaicos en el techo de nuestro campus que nos va a permitir generar el 12% de la energía consumida, y lo que vamos a tener es en todo el campus centralizada la información respecto del consumo en cada una de las consumos que hemos ido agrupando, todos los aires acondicionados de un ala, lo que es iluminación, de modo de poder sacar conclusiones importantes a partir de la información que se genera producto de los datos relevados. ¿Por qué? Por esto que les digo, siempre que estudiamos sistemas de gestión de energía, es recurrente esta frase, que lo que no se puede medir no se puede gestionar. Y alguna vez la dije en un foro académico donde participaba un inglés, y me dijo que esa frase en realidad deriva, yo no voy a hacer revisionismo histórico, pero que en realidad deriva de una frase de William Thomson Kelvin, famoso Lord Kelvin, gracias a quien tenemos el sistema de escala térmica con el cero absoluto, y lo que dijo hace ya 300 años es que lo que no se puede definir, lo que no se define, no se puede medir, lo que no se mide, no se puede mejorar, y lo que no se mejora, se degrada siempre. Así que la idea de medir es fundamental para saber qué es lo que está ocurriendo, luego saber qué medir, y luego saber cómo transformar esos datos en información que nos permita extraer conclusiones. En ese proceso está actualmente el proyecto, y la verdad que nos es muy grato que la Universidad Nacional de Formosa haya accedido a formar parte. Así que bueno, bienvenidos a este proyecto, y creo que a partir de ahora sí quedamos a disposición para consultas. Perfecto. Muchas gracias. Bye.